Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, según sea el caso. Bienvenidos a una nueva formación de Biocomblus. Soy Fernando Sánchez, para quien no me conozca, y hoy vamos a tratar un tema muy chulo. Vamos a ver cómo funcionan los fractales y me he propuesto hacerlo, mostrarlo de una forma sencilla. Ya me diréis si lo logro. Entonces voy a compartir pantalla y lo vamos viendo. Bien. Vamos a ver los fractales y su relación con el sistema nervioso y las frecuencias de Noyer. Es un nexo que nos va a permitir entender por qué las frecuencias de Noyer funcionan como funcionan, ¿no? Y forma parte de la formación avanzada de las personas que tenéis los equipos Biocomblux. Quiero haceros una pregunta que vamos a ver si podemos contestar al final de esta charla. ¿Sería posible realizar un esquema del sistema nervioso a partir de algo muy simple, como la forma geométrica más simple de dos dimensiones, que es la línea recta? Vamos a ver si es posible. Entonces, aquí os voy a presentar algo que tiene que ver con una forma en la que está constituida la naturaleza, que son los holones, que representan una totalidad, y los fractales, que son como las partes de esa totalidad. Entonces, si tomamos aquí a la izquierda una línea recta, pues veremos que como está sola es un holón, es la totalidad de la forma. Si esa línea recta ahora le añadimos dos líneas rectas de la mitad de tamaño, le habremos añadido dos fractales. Entonces, el holón representará una totalidad y los fractales como las partes, dos partes que la conforman, ¿no? Si seguimos avanzando, iterando, y volvemos a subdividir otra vez, entonces en el segundo, tercer nivel, este sería el primero, este el segundo y este el tercero, los holones serían las dos primeras ramas y los fractales serían las cuatro siguientes ramas. Cada rama tiene una subdivisión y las que están en amarillo serían fractales de esta, que es la totalidad. Si volvemos a iterar, tendríamos en una cuarta subdivisión 4 holones y 8 fractales. Y así sucesivamente, a través de una forma muy simple se pueden crear estructuras complejas, que es lo que Mandelbrot explicó en su libro La geometría fractal de la naturaleza. Como recordaréis, Mandelbrot fue un matemático de IBM que desarrolló la teoría fractal en el siglo pasado, y que esta teoría está siendo clave para muchos elementos de la física y concretamente, o de las matemáticas, perdón, y de la biofísica concretamente, para entender la geometría de la naturaleza. Entonces, aquí vemos como una sucesión de líneas rectas que se va complicando, y podemos ver, por ejemplo, en la naturaleza en qué se refleja. Pues en un árbol y sus ramas. Si elegimos un fractal de 3 ramas, vemos que se va complicando, son figuras geométricas más complejas, pero la base sigue siendo muy simple. O sea, son 3 líneas rectas. Y podemos ver aquí la complejidad que a partir de 3 simples líneas rectas, que son los fractales de la línea recta original, en lo que se va convirtiendo. Aquí podemos ver un árbol, ya parece más complejo, más frondoso, pero que está basado en una geometría muy, muy simple, ir desarrollando ramas, 3 ramas.
Bien. Aquí podemos ver una representación de un fractal de dos ramas y vamos a jugar un poco con él. Vamos a girarlo, vamos a tomar otra forma especial en espejo, una forma igual que la anterior, la giramos y vamos a seguir jugando. Vamos a aplanarlas y a juntarlas y aquí encontramos a qué se puede parecer. Como veis, los bronquios y los bronquiolos es una estructura fractal, es una geometría fractal. Estas formas las genera la naturaleza para hacer un intercambio de información muy grande con unos elementos muy simples. Por ejemplo, los bronquios y los bronquiolos tienen que capturar todo el oxígeno del aire y entregarlo a la sangre. Entonces, tienen que subdividirse en muchas pequeñas partes para poder realizar esta función. Entonces, vamos a ver que en las áreas del cuerpo, en las zonas del cuerpo donde se necesita mucho intercambio, van a aparecer los fractales. Principalmente en los pulmones es donde es más visible, en el sistema nervioso y también en el intestino, porque el intestino, las vellosidades intestinales permiten que haya un intercambio muy complejo entre los alimentos y la sangre que llega a esas vellosidades. Vamos a tomar un fractal de dos ramas, le damos la vuelta mirando hacia abajo y vamos a ver a qué se parece. Bueno, podría parecerse a las raíces de un árbol y también, muy interesante, a la parte inferior de una neurona. Las dendritas, los neuritos, las neuritas, los axones están divididos a partir de una geometría fractal. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es un sistema fundamentalmente de intercambio de información. Y ahora vamos a ver cómo se puede producir esa información y ese intercambio. Aquí tenemos un esquema de una red neuronal de inteligencia artificial donde tiene una serie de entradas en la capa de entrada, luego la capa oculta donde todas esas entradas se procesan de todas las maneras posibles y al final da un resultado que es la capa de salida, es decir, hay como un análisis y un estudio automático y entra en un input y al final aparecen unas salidas. ¿A qué se podría asemejar esto? Pues bueno, esta es una figura fractal típica, más compleja, que podría ser fácilmente una conífera y que tiene también relación con eso, con las redes neuronales. Y si seguimos observando, aquí tenemos una figura que es muy interesante, que es la de un ganglio nervioso. Es la representación de un ganglio nervioso. Vemos que la representación del ganglio nervioso tiene mucho parecido a la red neuronal que se aplica en inteligencia artificial. Vamos a ver qué más tonterías podemos hacer. Vamos a girar ese fractal sobre sí mismo. Es un fractal ya más complejo y vamos a ver a qué se podría asemejar. Bueno, ese fractal lo vamos a retorcer en una forma espiral para que ocupe menos espacio. Imaginemos que nosotros queremos tener mucha información en muy poco espacio. Y además un espacio que esté concentrado, como en un punto, en un círculo. Entonces vamos a crear una forma espiral y esa información la vamos a condensar. Imaginemos que la naturaleza quiere hacer eso y vemos a qué se podría asemejar. Un cerebro humano puede ser una concentración de elementos fractales en una superficie cóncava, en un cuenco, que en este caso sería el cráneo. No sé si esto haya contestado a la pregunta inicial. O sea, con una simple línea recta podemos hacer un esquema del sistema nervioso. ¿Por qué hemos escogido la línea recta?
porque es la figura más simple de dos dimensiones. Para realizar fractales necesitamos al menos dos dimensiones. Un punto no se puede fractalizar porque tiene una sola dimensión. Y la dimensión fractal siempre apunta hacia dos dimensiones. Entonces, podemos ver en la figura de la izquierda una serie de sucesiones fractales, cómo se puede asemejar a la red neuronal que se da en un cerebro. Y ahora vamos a ver si esto puede tener una relación con las frecuencias de Noye. Aquí tenemos los solones, que representan la totalidad, y los fractales en una sucesión, en una serie de iteraciones. Y aquí vamos a empezar a mirar, por ejemplo, ¿os acordáis la frecuencia de? La frecuencia de Noye es la que representa el cuerpo calloso y todas las interconexiones que existen en el cuerpo, como por ejemplo el diafragma o la médula. Entonces, imaginemos que esa frecuencia D, la distancia de esa frecuencia D o la longitud de onda es el holón. Y si nosotros dividimos la frecuencia D por 2 elevado a 0, se quedará igual a D, porque un número elevado a 0 siempre da 1. Entonces, aquí tenemos la unidad. Vamos a considerar que la unidad es la frecuencia D y vamos a hacer fractales. Si esa frecuencia D la dividimos en 2, 1 y 2, lo que obtenemos es la longitud de onda de la frecuencia D, perdón, que es la frecuencia D dividido por 2 elevado a 1, que es 2. La frecuencia E, si os acordáis, es la frecuencia que tiene que ver con el área instintiva del cerebro, con el cerebro reptil. Si esa frecuencia D la iteramos, o sea, volvemos a dividirla por 2, entonces será por 2 dividido, estará dividido por 2 elevado a 2, que es 4. Entonces, de la frecuencia E obtendremos dos ramas que tendrán la mitad de longitud de onda, que corresponderán a las frecuencias F. Si nos damos cuenta, la suma de las dos frecuencias E, que es una propiedad matemática que tiene esta sucesión, la suma de las dos frecuencias E de la longitud va a dar la frecuencia D. La suma de de las dos frecuencias de aquí, F, va a dar la frecuencia E. Pero la suma de las cuatro frecuencias, de las cuatro longitudes de onda de la frecuencia F, si nosotros sumamos estos cuatro palitos, nos va a dar exactamente la longitud de la frecuencia D. Es decir, que la frecuencia F sigue siendo un fractal de la D, con lo cual cumple una propiedad de los fractales, que es siempre la autosemejanza. Pero vamos a dar un salto más, vamos a hacer una cuarta iteración y vamos a dividir las cuatro frecuencias F por 2 y vamos a obtener 8 frecuencias G. La suma de las 8 longitudes de onda de las frecuencias G nos va a dar otra vez la longitud de onda de la frecuencia original, de la frecuencia D. Entonces, aquí vemos un modelo matemático muy sencillo, pero muy poderoso, que es con el que juega la naturaleza para crear la vida y para ramificar, por ejemplo, los árboles o el sistema nervioso. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a introducir esta diapositiva que ya hemos visto en otras formaciones acerca de lo que sucedió a principios de este siglo, cuando los móviles tenían cada vez más bandas de frecuencias, al principio tenían solo la telefonía móvil, pero luego se fue añadiendo el Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS, y cada vez tenían que recibir frecuencias más complejas y de longitudes de onda más diferentes. Entonces, esto implicaba que tenían que poner antenas que complicaban la estructura del móvil y que asomaban, hasta que a un ingeniero catalán, Carles Puentes, de la Politécnica de Cataluña, se le ocurrió crear una antena plana con formas fractales, es decir, creó un rectángulo, lo hizo más pequeño, lo fractalizó, lo llevó a una segunda
a una tercera dimensión fractal y a una cuarta dimensión fractal. Entonces, cada dimensión de estas se especializaba en captar un grupo de longitudes de onda y permitió que las antenas, primero, no ocuparan espacio, que se convirtieran en antenas planas y que cupieran dentro del teléfono. Este sistema lo han copiado todos los fabricantes de móviles del mundo. Entonces, vamos a suponer que lo que está haciendo la naturaleza a través de los fractales es crear una antena a distintas dimensiones, a distintas escalas, para que capte el mayor número de longitudes de onda. Nosotros sabemos que el cuerpo interactúa con muchas frecuencias, con la frecuencia visible a través de la vista, con el sonido a través del oído, con las microondas que se emiten incluso a un cierto nivel en las células. Y algunos investigadores, como Lakowski, han dicho que la célula es un oscilador, es decir, un emisor receptor de ondas. Entonces, vamos a suponer, aquí tenemos una onda sinusoidal, la fractalizamos, la dividimos en dos, la volvemos a dividir en dos, como hacíamos con las frecuencias de Noye, y la volvemos a dividir en dos. Y esas ondas queremos que haya antenas que las capten. ¿De dónde podemos sacar esas antenas si queremos que todas las longitudes de onda sean captadas? Voilà, aquí tenemos lo que habíamos visto antes. ¿Os acordáis de los palitos y sus iteraciones? ¿Os acordáis de cómo esto se reflejaba en el sistema nervioso? Pues aquí está. Para cada longitud de onda hay una forma especializada que capta, debido a su longitud, esa longitud de onda. Por eso el sistema nervioso puede tener ramificaciones a distintas escalas. Entonces, esto permite que quizás el sistema nervioso sea una antena superpoderosa de todas las frecuencias que circulan en el holograma del universo. Por supuesto, no todos los sistemas nerviosos captan todas las frecuencias, pero sí probablemente las frecuencias que estén más cerca, las que sean más intensas, las que sean más afines y resuenen con sus longitudes de onda de esas antenas del sistema nervioso que son las neuronas, y de esta manera se produzca ese intercambio de comunicación que los científicos rusos y alemanes dicen que es la causa por la cual las células se comunican, que es el campo coherente de fotones. Continuamos. Vamos a ver que, por ejemplo, si esta antena tiene la dimensión D y capta este tipo de ondas, la antena que tiene la dimensión E del área instintiva del cerebro va a captar unas ondas de mitad de tamaño, la antena de dimensión F de mitad de longitud de onda y la antena de dimensión G de mitad de longitud de onda. ¿Qué sucede? Que cuanto más pequeña es la longitud de onda, más alta es la frecuencia y más alta es la energía que transporta. Entonces, vemos que la frecuencia D es la frecuencia básica, la E es una frecuencia más sutil porque la longitud de onda es menor y por tanto la frecuencia es mayor, la F es más sutil que la E y la G es más sutil que la F. Esto sigue también la evolución de los seres vivos, la ontogénesis. Primero se crean unos seres básicos que son unicelulares, luego se crean en la evolución los reptiles y aparece el cerebro instintivo, después se crean seres más complejos que son los mamíferos y aparece el cerebro emocional y por último se crean seres más complejos y aparece el área humana del cerebro, el neocortes. Vamos a ver en este paso siguiente qué se le ocurre a la naturaleza. Yo tengo algunas hipótesis. Entonces, vemos que los sistemas estos que son holográficos y fractales tienen
unas características únicas, muy especiales. Y vamos a ver cuáles son, según, por ejemplo, Mandelbrot y los que han estudiado la matemática fractal. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo muy bonito de un modelo fractal, de una geometría fractal, que es la que tiene el romanesco. El romanesco tiene una geometría fractal que es cónica y en espiral y en 3 dimensiones impresionante. Impresionante. Algo, aunque no sepamos de fractales, cuando vemos esta fotografía, algo nos dice que esta forma no es común y está hecha por la naturaleza en una humilde planta de huerto, que es el romanesco, que es un tipo de coliflor. Bien, propiedades de estos sistemas muy importantes para que la vida se pueda expresar. La primera es la autoorganización. Tienen capacidad de organizarse a sí mismos, es decir, tienen una pseudointeligencia propia por el mero hecho de estar constituidas de forma fractal. Esto conectaría con el área mental, si os acordáis de nuestro protocolo. El segundo es que tienen autosemejanza. En distintas escalas son semejantes a sí mismos, por eso se pueden comunicar entre ellas. Y esto tiene que ver con la parte emocional que regula la comunicación, el vínculo y la nutrición. Y por último, y no menos importante, tienen una propiedad impresionante que es la de autorreplicarse. Es decir, tienen como una característica que podría ser el origen del sistema reproductor. Y esto está regulado en nuestro protocolo por la parte física, por el cerebro instintivo, la capacidad y la necesidad de reproducirse para continuar con la especie. Y tienen otra propiedad que quizás las engloba a todas, que es la capacidad de que la información circule en todas las direcciones, de lo grande a lo pequeño y de lo pequeño a lo grande, de las dimensiones más pequeñas a las más grandes y de las más grandes a las más pequeñas, pasando por todas las intermedias. Es decir, que un sistema fractal es un sistema autoorganizado, autosemejante, que puede replicarse y que está absolutamente intercomunicado. Estas propiedades de los sistemas fractales creo que son únicas. Ningún otro sistema en la naturaleza ni matemático tiene estas propiedades. Y de ahí surge una quinta propiedad muy interesante, que si este sistema pierde información o es dañado en alguna de sus partes, tiene capacidad de autorreparación. Entonces, aquí ya empezamos a tocar la parte práctica. ¿Qué tiene que ver todo esto con el trabajo que nosotros realizamos en biofotónica? Bien, pues nos da una idea desde dónde estamos actuando. Esta es una imagen de un holograma de un elefante que estaban viendo una serie de personas en un espectáculo, que debía ser impresionante porque era un holograma enorme. Y esta capacidad de autorreparación, unida a las otras capacidades, da una propiedad única a un holograma, que es que se puede reparar desde cualquier parte de sí mismo, que conserve la información original. Entonces, ¿esto cómo lo aplicamos a las gafas? Bueno, pues vamos a trabajar en la reparación del holograma humano a partir de las frecuencias relacionadas con el cerebro. ¿Y cómo? Emitiéndolas a través de las gafas, como sabéis, con los párpados cerrados, eh, la pequeñísima cantidad de fotones que atraviesa el párpado entra por la retina, atraviesa el nervio óptico y de ahí se distribuye al cerebro aportando información que permite que las áreas cerebrales
que ayuda a que las áreas cerebrales se equilibren. Las sesiones de gafas pueden ayudar a regular el holograma desde el funcionamiento cerebral. ¿Y qué frecuencias son las comunes en todas las sesiones de gafas? Pues la frecuencia D y sus fractales E, F y G. Aquí también, en estas sesiones, hemos aplicado la matemática del número phi de la sección áurea, y esto lo veremos en las próximas formaciones. Esta formación es un preámbulo a las formaciones que vamos a hacer a partir de la presentación que hice en el Congreso de julio en San Petersburgo, en Rusia, donde explicaba pues, el modelo matemático que nosotros estamos siguiendo para aplicar las frecuencias en biofotónica. Entonces, como todo esto está muy relacionado con los fractales, esto es una introducción y luego iré haciendo un par de nuevas formaciones con lo que presenté en Rusia, que tuvo muy buena aceptación. De hecho, nos felicitaron. Entonces, ¿qué sucede cuando se reordenan las áreas cerebrales aplicando estas frecuencias y la matemática fractal? Pues lo que hemos observado a partir de estudios básicos, y estamos tratando de hacer una investigación más a fondo, es que el sistema nervioso autónomo se equilibra. Es decir, que cuando hay estrés se produce una relajación, que cuando hay simpaticotonía o hipersimpaticotonía, el sistema nervioso regula hacia una vagotonía. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es el responsable, el sistema nervioso autónomo es el responsable de la relajación en vagotonía o del estrés en simpaticotonía. Como sabéis, esto hoy en día es fundamental porque vamos a ver por qué. Aquí, bueno, pues simplemente recordaros nuestro protocolo, y el protocolo tiene un área instintiva que está relacionado en nuestro caso con la frecuencia E instintiva, un área emocional con la frecuencia F del cerebro emocional y un área mental que está relacionada con la frecuencia G del neocortes. Y por último, esto lo engloba toda la conciencia. De alguna manera, la frecuencia D, que es la que interconecta, podría, en este caso, reflejar la conciencia. Con lo cual, cada vez que estamos aplicando una sesión de gafas, estamos utilizando también el protocolo que se repite una y otra vez en distintas dimensiones, en distintas escalas. Si os fijáis, estamos jugando siempre con los mismos elementos, pero desde distintos ángulos del holograma. Entonces, ¿por qué son muy útiles las sesiones de gafas? Porque todas trabajan en regular algo que hoy en día es un problema, que es la ansiedad. La ansiedad, de alguna manera, es un estado psíquico de alarma. Hay una alarma en el sistema. ¿Por qué? Porque hay una impresión a veces vaga, indefinida o inespecífica de amenaza o de carencia de algo importante para la supervivencia. Pueden ser una de estas dos cosas. Pero, en definitiva, lo que da es una impresión de que la supervivencia o en otros casos algo menos grave, que es el bienestar, está amenazado. Y es algo que no ha capado de emerger a la conciencia. Y entonces muchas veces se presenta pues como es la ansiedad, una sensación que puede ser indefinida o inconsciente y además pues incontrolable, o sea, que nos domina. Entonces, como es una sensación desagradable, el sistema psíquico dispara mecanismos de compensación para satisfacer esa demanda de seguridad, pero como no está objetiva, no está llevada a un plano consciente, pues muchas veces lo que hace es buscar cómo tapar la demanda de seguridad. Entonces, ¿qué estados se crean? Pues estados como de una alerta permanente, y entonces surge el estrés y por las noches el insomnio, porque el sistema nervioso
eh, autónomo no alcanza la vagotonía y entonces el sueño es muy ligero y se interrumpe. También puede llevar a adicciones que pueden ser igual de tres tipos. Las mentales, una de ellas es el pensamiento compulsivo. ¿Quién de nosotros en esta sociedad no se ha visto repitiendo muchas veces el mismo pensamiento, ¿no? O temas más graves, como por ejemplo la ludopatía. Pueden ser de tipo emocional, que son, por ejemplo, adicciones a, yo que sé, a los padres, a la pareja o a los niños. Pueden ser adicciones de tipo físico, como pues a todo tipo de sustancias o a la comida. Estamos considerando las adicciones en un sentido amplio, definiendo por adicción todo aquello que una persona hace a pesar suyo, de una forma compulsiva o que no tiene el control de ello. Y todo esto, la base de estos estados es la ansiedad. Otro tipo de mecanismos de compensación de la ansiedad, los dolores generalizados y otras somatizaciones, ¿no? Hay muchos tipos de somatizaciones. El otro día en la sesión de osteopatía, Javier Brito contó el caso de una mujer alemana que no podía levantar el brazo, que tenía unos dolores terribles en el hombro. Estuvieron probando con distintas técnicas y no lo podía levantar por encima, el brazo por encima del hombro, y de repente le puso creo que fue la sesión de equilibrio emocional y la señora de repente levantó el brazo hasta arriba, ¿no? Y se quedaron todos pues bastante asombrados. Entonces, tengamos en cuenta que muchos de los dolores, incluso los dolores de origen aparentemente mecánico, tienen una base en las somatizaciones. Es una forma de transportar la ansiedad y las emociones que no podemos gestionar al cuerpo. Y luego hay estados psicológicos cronificados, ¿no? Cuando la ansiedad se repite continuamente y no tiene salida, pues puede aparecer un estado depresivo, pueden aparecer miedos, pueden aparecer fobias. Entonces, ¿qué utilidad tienen las sesiones que incluyen este modelo fractal que contribuye a equilibrar el sistema nervioso autónomo? Y cuando el sistema nervioso autónomo se balancea, tiende otra vez hacia el equilibrio, la ansiedad disminuye automáticamente, aunque no haya pasado nada fuera. Porque la ansiedad es un disparador, o sea, es un programa en específico de alarma. Entonces, si el sistema nervioso entra en vagotonía, ya la psique observa que esa alarma disminuye y la ansiedad disminuye. Entonces, ¿cuál es el factor común en las sesiones de gafas? ¿Por qué son tan necesarias hoy en día? Porque facilitan una disminución de la ansiedad. Y al disminuir la ansiedad, todos esos signos de alarma que hemos observado, que tanta guerra dan, porque son somatizaciones que muchas veces no obedecen a nada concreto, se atenúan o desaparecen. Y bueno, por último voy a dar una serie de sugerencias muy prácticas sobre cómo optimizar las sesiones de gafas para que den mejor resultado. Las sesiones de gafas no son un estímulo que fuerce el organismo a nada, simplemente si el sistema nervioso necesita esa información, la recoge y se autorregula. Pero una persona relajada, pues se le hace una sesión de gafas y bueno, sí, se puede sentir como más a gusto, más ligerita, pero no tiene un cambio tan intenso como el de una persona que está bajo presión. Entonces, ¿qué necesitamos saber para obtener el mejor resultado de las sesiones de gafas? Primero, la persona se tiene que encontrar en un ambiente seguro, agradable. Debemos atenderla de una forma amable, empática. Esto no puedo enfatizar lo importante que es. El que la persona se sienta eh, tratada de una forma empática y amorosa. ¿Por qué?
Porque esto disminuye la hiperactividad de la amígdala y todas las áreas del cerebro que disparan las emociones y por tanto el estrés. Entonces, lo primero, el trato, el que la persona se sienta segura y atendida. Y a nivel físico, la luz es conveniente que la sala sea tenue e indirecta. No es conveniente que entre luz del sol porque la luz de las gafas es muy tenue y la luz del sol es maravillosa, pero en este caso pues interfiere porque es una luz mucho más intensa. Y ojo, aquí hay un elemento importante. Todas las bombillas y las lámparas fluorescentes y casi todas, prácticamente todas las de LED, a no ser que se hayan construido de una forma específica, emiten frecuencias. Eh, ya en la Comunidad Europea se han dado cuenta que estas frecuencias tienen interferencias con los seres vivos, concretamente con el ser humano, y están intentando regular desde la Comisión Europea y evitar que las lámparas de LED emitan frecuencias, porque no necesitan emitirlas. Pero la industria, por algunos motivos, ha empezado hace tiempo ya a fabricar bombillas que emiten frecuencias. Entonces, vamos a tratar de que no haya luces, lámparas que incidan directamente sobre la persona, que si es de noche, lo ideal es que la sala tenga luz natural, pero si es de noche, pues que la luz sea una luz indirecta y suave, porque si tenéis lámparas de LED o fluorescentes, están emitiendo frecuencias que pueden interferir no solo con las frecuencias que emiten las gafas, sino con el campo de luz de la persona. Otro factor importante, pues estar en un entorno tranquilo, que no haya ruidos bruscos, no haya ruidos intensos, en la medida en que esto se puede lograr, ¿no? Porque pues, si yo tengo un despacho profesional que está cerca de una parada de autobús, pues de vez en cuando voy a oír el escape del autobús. Pero tratar de que el entorno sea lo más tranquilo y silencioso posible. Que la persona esté sentada cómodamente. Mm, Quizás sentado mejor que tumbado. Puede estar tumbada si se está haciendo, por ejemplo, cráneo sacral o acupuntura o otra sesión terapéutica que necesite que la persona esté tumbada. Pero si no, lo ideal es que esté sentada porque está más consciente, aunque si se duerme no pasa nada. Si se duerme es que necesita dormir, que el sistema nervioso ha desconectado porque tiene necesidad imperiosa de sueño, ¿no? Otra idea es sugerir que se enfoque en la respiración para que no esté todo el tiempo en un pensamiento circular. Sugerirle a la persona que se enfoque en la respiración, si se da cuenta que está pensando, pues que vuelva a observar la respiración durante pues igual los 12, 15 minutos que dure la sesión. Otro factor importante, es muy recomendable, mucho, mucho, que no haga nada, eh, al menos durante los 15 minutos después de acabar la sesión. O sea, si se puede quedar en la salita de espera del consultorio, ideal. Si no, pues si tiene coche, y yo por ejemplo, cuando me hacen así una terapia profunda, me quedo sentado en el coche durante 15 minutos, porque en ese momento está el sistema procesando la información y reordenándose. Y si nosotros iniciamos una actividad que requiere mucha atención, de alguna manera disminuimos la capacidad que tiene la sesión del sistema nervioso de regularse con la sesión. Esto también es un elemento importante que me gustaría que tengáis en cuenta a partir de ahora, porque es muy necesario. Y también recomendar que los primeros 15 minutos no se conduzcan, no se hagan actividades que necesiten concentración, porque está el sistema hacia adentro, se está regulando. Y hay una tendencia mayor a la distracción. Por último, por lo que vamos viendo con nuestros compañeros, no es que se necesiten muchas sesiones de gafas, pero sí al principio una cierta periodicidad. Lo ideal sería, si es posible, una sesión por semana o, o cada 15 días durante 6 sesiones. También depende del problema. Para tabaquismo funciona muy bien si se hacen a lo mejor 3 sesiones
lo más próximas una de otra, ¿no? Y en casos agudos, si tenéis fácil disponibilidad de las gafas, no hay ningún inconveniente en que se hagan 2 sesiones, a lo mejor una mañana y otra por la tarde. O en algunos casos, pues incluso se puede hacer 2 sesiones seguidas. Yo a veces hago la sesión de relajación y la de ecualización emocional, porque tocan muy bien la parte nerviosa y la parte emocional. Bien, pues nada, con esto completamos esta sesión. Nada más recordaros que la próxima semana va a haber, perdón, en la próxima quincena, el 25 de noviembre, va a haber una aportación que para mí es muy interesante, que es la de Lorenzo Arroyo. Lorenzo lleva bastantes años con el Biocom y es un buenísimo profesor de kinesiología. Entonces, la otra vez, hace, yo que sé, creo que 3 años o más, que nos hizo una formación, gustó mucho, porque es un hombre muy pedagógico, muy práctico, igual que Javier Brito en osteopatía, y siempre nos deja ese tipo de informaciones que luego en el día a día, en consulta, nos pueden ser muy útiles. Entonces, os aconsejo que la veáis, aunque no seáis kinesiólogos. Y nada más, con esto acabamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y si tenéis preguntas podéis escribirnos al WhatsApp o aquí a info@bioconluz.com y os contestaremos con gusto. Bien, pues un abrazo y buen día.